Bueno, primero que todo, Jaime Enrique Castellanos le saluda. Soy enfermero intensivista, nací en Colombia. Cuando la época petrolera, mis padres migraron a Venezuela, estudié en la Universidad de los Andes en Venezuela. Mi educación es 100% venezolana. He estado viajando al Perú desde hace unos 15 años atrás. Conocí al doctor Alberto Díaz en la ciudad de Trujillo. Hicimos una bonita amistad y siempre solemos compartir mucho este tipo de temas y presentaciones. Cuando nosotros hablamos de cómo dar malas noticias, siempre tenemos que pensar en que la persona que se está tratando es un ser humano con necesidades, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene proyectos y metas para la vida. Muchas veces el trajín del día a día, el hecho de tener uno o dos trabajos, muchas veces no permite que nosotros hagamos algo tan sencillo como es la empatía con el paciente. Y solo vemos al paciente como un número, solo lo vemos como un enfermo y en muchos casos no nos interesa tanto si se complica, no se complica, si la familia se siente mal o qué hay detrás de todo ese proceso patológico. Uno de los objetivos que me he planteado para esta ponencia es que debemos, sobre todo, definir la seguridad emocional en el paciente, algo sumamente importante. Hoy día se habla muchísimo de la humanización, que más adelante hay un tema a cargo de la licenciada Bejarano, que evidentemente no voy a tocar esos aspectos. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de que se habla mucho de la humanización, también tenemos que entender que la medicina, por estar dentro de las 3 empresas que generan más dividendos en el mundo, cuando se trae la humanización a la terapia intensiva, a las salas de emergencia, a las salas de pediatría, que significa ambientar un poco más los espacios para hacerlos más amigables hacia el paciente y la familia, también se ha convertido en un área para hacer dinero, crear maestrías, implementar programas, vender libros, que siempre tenemos que manejar con muchísimo cuidado. Pero lo que nunca va a cambiar es nuestro comportamiento y nuestro trato hacia el paciente. Esa parte que nos identifica. Por ejemplo, sería bonito trabajar en la maternidad de Lima, la cual desde hace años viendo que el doctor Alberto ha venido haciendo un gran trabajo en conjunto con todo el equipo médico multidisciplinario, sería que nos pudieran identificar como que qué calidad humana o qué equipo humano tan especial y tan importante que se preocupa por la salud de nuestro familiar o de nosotros como pacientes. Segundo, tratar de precisar un poco la importancia de la empatía en la relación enfermera-paciente, médico-paciente, porque solemos ser nosotros los enfermeros los que estamos las 24/7 horas pegados a la cabecera del paciente, quienes más contacto tenemos con él, pero el médico que evidentemente tiene muchísimas más responsabilidades, sobre todo porque es el facultado para administrar tratamientos y medicamentos, tiene que tener una relación muy estrecha también con el paciente. Como tercer punto, tratar de evaluar las técnicas de comunicación empática que estamos aplicando y crear un poquito de conciencia si podemos mejorarlas o no. Y también identificar los recursos y herramientas para fomentar la empatía y la seguridad emocional con el paciente. Cuando nosotros encontramos un paciente crítico o una materna crítica, tenemos que entender que es una persona que está llegando a un medio posiblemente que no conocía, con estructuras, con monitores, con personal que muchas veces están cubiertos por indumentaria que no estamos acostumbrados a ver, que tiene diferentes voces, diferentes miradas, diferentes formas de expresarse. Eso puede generar una serie de incertidumbre que nosotros tenemos que empezar a manejar de manera saludable y resiliente desde el primer contacto que tengamos con el paciente. Y así como decía Alberto, que tenía los residentes estudiando hasta dos veces al día presentando seminarios, es importante también que dentro de ese programa educativo insertemos temas desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista del manejo de las emociones, desde el punto de vista de la neurociencia que tanto se ha puesto de moda, por ejemplo, hoy día con el doctor Mario Alonso Puch,
que es un inminente médico o cirujano trasplantólogo que se dedicó más al manejo de la neurociencia para tratar de mejorar esa respuesta que tiene el paciente, demostrando que cuando un paciente simplemente se le toma la mano, se conversa con él y se le sabe escuchar, es un paciente que evoluciona mejor tras la hospitalización o al someterse a un procedimiento de cualquier índole. Y hay unos elementos importantes que nosotros tenemos que ir evaluando cuando enfrentamos ese primer contacto o cuando el paciente sale de la sedación y empieza a despertarse, está con incertidumbre, asustado, intranquilo, nos da signos de posibles cambios hemodinámicos a favor o en contra, es el reconocimiento de los elementos de la seguridad emocional. Y partimos de que una de las emociones que más notamos en los pacientes es la ansiedad y el miedo, que se configuran dentro de una persona porque evidentemente desconoce el procedimiento, el proceso de toda la evolución de la enfermedad. Al tener una incertidumbre, cuando un paciente es hospitalizado, esto puede disparar niveles de ansiedad que pueden llegar en algunos casos al pánico. El miedo del paciente evidentemente puede segregar algunas sustancias importantes que van en detrimento de la evolución hemodinámica por el temor a lo desconocido, y también si nosotros no tenemos un protocolo de información establecido donde se le explique al paciente los riesgos que puede correr durante su estadía, cómo va a ser el proceso de admisión de sus familiares para la visita, cómo va a ser incluso la vestimenta que va a portar durante su estadía, cómo se le va a realizar el baño diario, en qué momento él puede tener la oportunidad de recibir alimento. Todo es expectativa. Y en ese primer contacto es importante que nosotros evaluemos esos aspectos para ir procediendo a armar alguna estrategia con base a pautas científicas que existen para el manejo de esas emociones. Algo interesante es que un paciente hospitalizado y más una materna crítica, tenemos dos vidas en un ser, está lo que piensa la mamá por ese pequeño que viene en camino, lo que genera la familia, la hospitalización, el hecho de estar hipertensa, de tener dificultad para respirar, las incomodidades que producen los mismos cambios fisiopatológicos del embarazo. Eso puede aumentar la inseguridad y la inseguridad aumenta el estrés físico. Y ya sabemos que el estrés físico produce cambios importantes en el estado hemodinámico del paciente con la liberación de hormonas que van en perjuicio de las cifras de presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y esto puede afectar negativamente también la respuesta del paciente al entorno hospitalario, disminuyendo o produciendo que el sistema inmunológico se deprima y la recuperación se retrase. Por otro lado está el paciente que tiene dificultad para seguir indicaciones y es un paciente que está mal informado, es un paciente que está mal asesorado, va a seguir con dificultad para seguir indicaciones. Y por más que se le explique una y otra vez, posiblemente no entienda. Y llegará un momento en que el personal va a decir, oh, qué paciente tan difícil, tanto que le he explicado y todavía no entiende y no sigue las instrucciones. Pero tenemos que tener muchísima paciencia, tener calma y hacerle entender la importancia de cada aspecto de su tratamiento y que él coloque un orden, porque evidentemente hay algunos pasos que están por encima de otros que debe seguir para que eso afecte positivamente en lo que es su curación. Otro aspecto importante es el aislamiento social. Tenemos que reconocer que muchos de estos pacientes tienen inseguridad emocional, muy a pesar de que estén embarazadas. El embarazo puede ser deseado, no deseado, ¿verdad? Haya un entorno de miedo y qué pasará después que me nazca mi bebé, estoy sin trabajo, mi esposo no gana lo suficiente, yo vengo sufriendo de, por ejemplo, algunas infecciones urinarias a repetición. Entonces, esta paciente se puede poner un poco más retraída, se aísla de la familia, los amigos y entra en un estado depresivo
que ya incluso va a requerir el manejo de un especialista en psiquiatría o psicología para que vaya canalizando mejor este tipo de emoción. El efecto que produce la recuperación, las expectativas de la hospitalización, el entorno de la maternidad, de la sala de terapia intensiva, puede disparar que ese paciente no duerma, no descanse, y todos sabemos que el sueño es altamente reparador para enfrentar, digamos, las vicisitudes del nuevo día. Y eso puede traer como consecuencia ansiedad, estrés, insomnio, dolor de cabeza, malestar, fatiga y más todavía comprometer el estado de recuperación del paciente. Nosotros necesitamos una paciente que concilie el sueño, que logre descansar, que tenga un ambiente tranquilo, evidentemente que recupere sus fuerzas, que tenga las mejores reservas posibles, porque las complicaciones de una paciente gineco-obstétrica son bastante altas y ponen sobre todo en peligro la vida. Algo con lo que tenemos que lidiar todos los días es el incremento del dolor del paciente. Y cada paciente tiene un umbral del dolor distinto. Muchas veces podemos notar que una enfermera o un médico le dice a la paciente, aguante, aguante. Eso no duele, han pasado peores, ya ha aguantado peores cosas, pero realmente tenemos que ponernos en la piel de la otra persona y entender que no todos tenemos un umbral del dolor bajo o alto, y cada quien percibe el dolor físico como una sensación propia. Para algunos tendrá mayor intensidad, otros evidentemente no sentirán ningún tipo de dolor, y nosotros lo que tenemos que evaluar es el nivel del dolor para que la analgesia mejor indicada, con menores efectos secundarios, tan deleterios tanto para el feto como para la madre, sea la más adecuada y la que nosotros pensemos en colocar en esos pacientes. Aunado a eso, está el manejo del control respiratorio, lo que se conoce también como el mindfulness, que es la sensación de respirar plenamente, ubicarse en el presente, técnicas de respiración inhalatoria que van del 1 a 4 segundos, o de 1 a 7 segundos, con pausas y posteriores exhalaciones en el mismo tiempo. Eso ayuda muchísimo a que los pacientes controlen su nivel de dolor. Y eso ha sido demostrado, lo ha demostrado en la Universidad de Massachusetts, aplicando unos paquetes de programas de mindfulness, enseñando a respirar a pacientes que están en el preparatorio de cirugía cardiovascular, y su evolución posterior, que es superior a aquellos que no se les practica ese tipo de respiración. Algo interesante también que podemos encontrar es que si las emociones del paciente producidas por todo el entorno de la hospitalización, o que son producidas, digámoslo entre comillas, por el maltrato que reciba del personal, o por la indiferencia, la apatía, o el tipo de voz, el tipo de tono, o la forma de dirigirse del personal médico al paciente, pueden retrasar la recuperación del mismo y producir elevados niveles de estrés y ansiedad, que incluso van a incrementar en algunos casos los valores de glucosa, los valores de presión arterial, y aumentar, digamos, la proliferación de infecciones dentro del entorno hospitalario. De tal manera que el secreto es es algo muy sencillo: hay que hacer empatía con el paciente. Cuando nosotros hacemos empatía y buscamos en Google o por cualquier otro diccionario, Wikipedia o cualquier libro de neurociencia, encontramos que es colocarse en la piel de la otra persona. Pero nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos que entender que cuando empatizamos con un paciente es hacerlo de manera profesional, es escucha activa, es un trato respetuoso, es una postura nuestra con seguridad y firmeza ante las emociones del paciente. No es que me voy a poner a llorar con el paciente o me voy a cargar su mochila de problemas a mi casa, aparte de que también soy un ser humano y tengo mis propias situaciones particulares en la casa. Tengo que hacerlo profesionalmente. Si yo aplico los correctos en la administración de medicamentos,
hago el ABCD al evaluar el paciente. Reconozco y sé cuál es el tipo de vasopresor que voy a utilizar, o inotrópico o inodilatador en un determinado paciente. También tengo que tener esa herramienta de empatía para poder comunicarme adecuadamente con el paciente. Y es que la empatía es un concepto fundamental en la relación enfermera-paciente, médico-paciente, que genera, digamos, o lima esa aspereza, rompe barreras y permite que la paciente incluso se abra mucho más cuando estamos haciendo la anamnesis. Si nosotros mostramos o hacemos algún tipo de pregunta que el paciente interprete como que este médico o esta enfermera sí le importa, evidentemente se va a abrir mucho a contarnos, digamos, algunos de sus problemas de salud y, por qué no, algunos problemas personales donde nosotros podamos orientarles de la mejor manera, no para resolverlos, sino para que él pueda conseguir las herramientas, porque generalmente los problemas emocionales tienen que resolverse desde la parte interna del propio paciente. Es importante que siempre nosotros tengamos una actitud positiva, una actitud de salud, una actitud de cordialidad. Si yo trabajo, por ejemplo, actualmente en InCorazón con pacientes cardiovasculares haciendo angioplastia, colocando válvulas TAVI, entre otras cosas, yo siempre, buenos días, mi nombre es Jaime Enrique Castellanos, bienvenido a InCorazón, su corazón en buenas manos. Cuénteme, ¿cuándo le comenzó el dolor? ¿Este dolor le ha dado antes subiendo escaleras, haciendo algún esfuerzo físico por alguna emoción, o es de reciente aparición? Entonces, si nosotros ya rompemos la barrera y empezamos a quitar aquello de que somos los dioses del Olimpo por trabajar en la sala de terapia intensiva, nosotros empezamos a indagar y a meternos en ese mundo importante, porque nuestra razón de ser, evidentemente, son los enfermos, y nosotros tenemos que promover la confianza, que ellos consigan la satisfacción plena de la atención para que como institución seamos bien vistos y seamos recomendados, y a futuro como empresa, si es privada, evidentemente capte muchísimos más pacientes. Asimismo, hay elementos de la empatía que nosotros tenemos que tener como seres humanos. Si no tenemos comprensión, si no podemos dar confianza, si no tenemos compasión, si no hacemos acompañamiento, evidentemente no creo que nosotros tengamos vocación para ejercer esta profesión. Y lo digo con toda propiedad. La comprensión es el mejorar, digamos, y comprender y entender las necesidades y lo que preocupa al paciente. Nosotros podemos ponernos en el lugar del paciente haciendo empatía y podemos percibir sus emociones, podemos medir su nivel de ansiedad, solamente con el tacto y disimuladamente tomarle las pulsaciones, mirarle la forma de respirar, hacia dónde dirige la mirada, si mira a los ojos, si mira a un lado, a la pared. Si está temblando, podemos notar que el paciente no está bien y que de no estar bien, para su hospitalización va a generar muchas más complicaciones. Segundo, la confianza, pero la confianza no es la confianza de tratar al paciente como mi amor, mi vida, cariño, no, siempre señor, señora por delante. Eso crea el respeto entre ambas partes. Ellos nos ven como el profesional que le va a resolver sus problemas de salud, y nosotros los vemos a ellos como alguna situación patológica que tenemos que ir armando para llegar a un diagnóstico preciso y un tratamiento ideal. Luego está la compasión. Si bien es cierto que a veces nos dicen que nos volvemos fríos, nos volvemos autómatas, que se nos mueren los pacientes y nosotros no tenemos emociones, prendemos la radio, la vida continúa. Es importante tener compasión. Es importante saber correr la cortina, cerrar la puerta, bajar el volumen. Es importante tener la otra fase de la empatía, que es el acompañamiento, el toque con las manos, el toque del hombro. ¿Por qué no dar un abrazo, verdad? Dar un abrazo para que la persona se sienta acompañada y sienta que, a pesar
de que todo se ha complicado o ha habido la pérdida de ese ser querido, existe el interés por esas personas que han atendido a nuestro familiar de que todo saliera bien. Y eso nos va incluso a evitar demandas judiciales, acusaciones, agresiones en los servicios que últimamente se suelen ver mucho en los países latinoamericanos, donde ya ingresan, aplican sicariatos y hacen daño. Por tanto, la empatía es una cualidad que puede aprenderse y desarrollarse a través de la práctica y la reflexión. Yo pienso que es como un aspecto, como una materia que nosotros tenemos que meterle día a día a nuestros profesionales, los que vienen detrás de nosotros, sobre todo las nuevas generaciones. Una materia donde se hable lo que es la bioética, una materia donde se explique cómo se deben dar las noticias buenas o malas al paciente, cómo hacernos protección jurídica y legal, porque las demandas también empiezan a aparecer. Y no hay peor situación e incómoda que cuando usted está en su casa, repique el teléfono y le diga que tiene que ir a la fiscalía a declarar porque aparentemente la familia ha demandado por mala praxis médica. Entonces siempre tenemos que cubrirnos la espalda de todo punto de vista. Y un paciente bien atendido, un paciente bien reconocido, un paciente con el cual hemos sido amables y una familia también a la cual le hemos dado esa oportunidad, pienso que van a entender muchas cosas y no nos van a ver como que estamos ensayando, practicando o nos hemos vuelto, como ellos dicen, inhumanos. Algunos casos prácticos para, por ejemplo, ir revisando. Por ejemplo, acá tenemos una paciente de 26 años, con un parto y un embarazo previo, 34 semanas de gestación, va a urgencias con dolor de cabeza y visión borrosa, refiere antecedentes de hipertensión gestacional controlada con medicamentos, a su ingreso convulsiona y está bastante hipertensa. Esta es una situación que ya sabemos definirla rápidamente como posiblemente una preeclampsia. Es una paciente que tenemos que actuar rápido, pero antes de actuar rápido tenemos que explicarle a la paciente su situación de gravedad, las posibles complicaciones, no olvidar todas las hojas de consentimiento informado. Muchas veces tenemos que preparar trípticos, dípticos y entregarlos previamente también a la familia para que ellos entiendan que este es un entorno de alto riesgo. Posiblemente su vida dependa no solo de nosotros, sino de la respuesta de su propio organismo. Siempre que el paciente ingrese a una sala crítica, está crítico, está grave y puede pasar lo peor. No podemos siempre decir todo va a salir bien. No, esa palabra hay que tener muchísimo cuidado porque en situaciones de salud crítica y grave todo no va a salir bien. Es posible que se estabilice, no se estabilice y de acuerdo a esa evolución vamos viendo hora por hora y día a día cómo va comportándose su paciente. Y siempre lo vamos a tener a las expectativas y con ese pensamiento que está allí de que se puede complicar, y es que se puede complicar la paciente. No debemos desbordarnos de tener un súper optimismo porque nuestra mortalidad sea la mejor de todo el Perú. No, tenemos que seguir siendo bastante directos, correctos y enfáticos de que está en una situación grave y cualquier cosa puede pasar. Otro caso, una paciente de 38 semanas que va a una cesárea electiva, su bebé tiene una presentación podálica confirmada, tiene insomnio, palpitaciones, está muy preocupada. Esta paciente simplemente hay que tomarle la mano, conversar con ella, enseñarla a respirar, tratar de orientarla para ver cómo vamos a canalizar el problema del insomnio, que deje las preocupaciones, que se distraiga, que haga algunas actividades lúdicas que pueden realizar las mujeres embarazadas, como ponerse a tejer, preparar la habitación del bebé, hacer una lista de los alimentos adecuados que debe consumir, entre otros puntos de vista. Nos llega otro caso, una paciente de 38 años que tiene una enfermedad crónica, un cáncer de tiroides, que ya está en remisión, está embarazada en estos momentos, ella está cumpliendo el tratamiento al pie de la letra, tiene las mejores expectativas,
está muy positiva y viene la consulta del médico. ¿Qué hay que hacer? Simplemente reforzar esas conductas positivas. Continúa así, sigue con el tratamiento, no aumentes de peso, hazte los controles periódicos del examen. Entonces, esta es una paciente a la cual la vamos a alentar a continuar lo que está haciendo porque lo está haciendo muy bien. Y si hay una paciente con historial y secuelas, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, con limitaciones físicas, o infarto, algún problema para la movilidad en el cuerpo derecho, izquierdo, la enfermera y el médico necesitan demostrar que esas cualidades son, si bien son limitantes, no van a impedir la evolución y el desarrollo de todo su embarazo. Y hay que simplemente ser buen oyente, hay que ser compasivo y aplicar el cuidado necesario y tratar a la paciente como cualquier otra paciente sin ningún tipo de secuela o sin ningún tipo de patología. Luego está la situación que siempre es un poco difícil. En mi caso, y le digo con toda propiedad, el que da las buenas y las malas noticias en la sala de hemodinamia en la cual laboro soy yo. Yo me enfrento a los pacientes. Y fíjense que ustedes también tienen alguna situación. A ustedes les ingresa un paciente estable, pero se complica. La familia lo trajo en silla de ruedas, estaba consciente, orientado, tiempo, espacio y persona, no ameritaba posiblemente oxígeno, quizás estaba un poco hipertensa, la hospitaliza. Segundo, el paciente en cuidados intermedios que tiene algún déficit de alguno de los signos vitales, ameritó oxígeno, ameritó monitorización, hay que hacerle, digamos, vigilancia de los latidos cardíacos, tanto del feto como de la madre, y está en cuidados intermedios. Y luego está la paciente que llegó bastante grave, con algunas alteraciones o falla multiorgánica. La que es más fácil, digamos, de quizás dar la noticia del fallecimiento es la número 3, pero la número 1 es bastante compleja. ¿Por qué si entró caminando se murió? ¿Por qué si entró hablando se paró? Y muchas veces la familia no tiene idea de que las complicaciones pueden ser mediatas o inmediatas. Y es ahí donde nosotros tenemos que trazarnos estrategias. Para dar malas noticias, nosotros no podemos improvisar, ni darnos las de sabios, ni de que tenemos a Dios agarrado por, como dicen, por la melena. No, nosotros tenemos que tener una preparación. Tenemos que primero tener buen sentido de la palabra, buen sentido de conocer, de respeto. Antes de hablar con la familia, tenemos que asegurarnos de conocer todo el cuadro clínico del paciente. Cómo ingresó, cómo evolucionó y por qué se complicó. Segundo, tenemos que empezar con la empatía desde el primer día en que se hospitaliza el paciente. Si nosotros venimos a conocer la familia el día que la paciente presenta la parada cardiorrespiratoria, el día que la paciente fallece, va a ser muy difícil mantener esa conexión. Por eso siempre es importante hacer la revista médica y luego de la revista médica hacer la revista con la familia, para que la familia se vaya familiarizando. Ah, sí, ese es el doctor Díaz, o ese es el doctor García, o ese es el doctor Castellanos, el que conversó conmigo y ya venía haciendo un seguimiento al cuadro. Tercero, por muy científicos que seamos, ¿verdad? Por muchas especialidades médicas que tengamos o de enfermería, el lenguaje de los términos va adaptado acorde a la idiosincrasia que tenga la familia. Si nosotros vemos gente bien vestida, con tremendos carros, anillos de grado, siempre indagamos, ay, ¿usted qué hace? No, yo soy ingeniero, yo soy terapeuta del lenguaje, no, yo soy enfermero, yo soy médico. Nosotros ya sabemos qué tipo de lenguaje utilizar, pero posiblemente al familiar de algún agricultor que siempre ha vivido en una granja que está produciendo papas, zanahorias, tenemos que hablarle en forma diferente y ser muy específicos porque ellos pueden confundir los términos médicos. El apoyo emocional no puede faltar y no es solo como una palabra, es acompañamiento, es estoy ahí,
pueden desahogarse conmigo. Acá tenemos el apoyo, bienvenido el psicólogo o el psiquiatra del servicio, que son fundamentales. Y siempre cuando vamos a dar noticias, sobre todo muy malas noticias, acompañarnos de alguien para que en caso de cualquier emergencia o una situación de agresividad podamos tener un mayor control. Y siempre hay que respetar las creencias del paciente, su religión, no imponer la nuestra por encima de ellos. Siempre hay que preguntarles, ¿ustedes son creyentes? ¿Y cuál es su religión? Disculpen, ¿ya? Para evidentemente entrar. Algunos dicen, la mayoría que son católicos, cristianos, mormones, o algunos pueden ser ateos simplemente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de las creencias. Hay un médico estadounidense que también trabaja en Boston, que creó un modelo que se llama empatía, de la palabra empatía. Él dice que para dar malas noticias nosotros tenemos que, la E de empatía, prepararnos, ¿verdad? Tómese un momento para prepararse antes de la conversación. Tome aire, puede hacer una pequeña lista de cómo va a explicar la situación que ha ocurrido. Generalmente cuando un paciente presenta un paro cardíaco súbito, no esperado, hizo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, hubo que darle reanimación cardiopulmonar, medimos 10 minutos, no hemos tenido chance de hablar con la familia, o 15 minutos el paciente fallece, nosotros no podemos salir a conversar con el paciente y decirle, disculpe, buenas tardes, tengo que darle malas noticias, el paciente acaba de fallecer. Eso sería como un choque grandísimo entre saber que hace unos segundos estaba vivo y ahora está muerto. Nosotros tenemos que ir dando las noticias gota a gota. Y a pesar de que puertas adentro el paciente esté fallecido, nosotros salimos y hablamos como si el paciente estuviese vivo. Tenemos que decir, se ha complicado, está haciendo una arritmia y cayó en paro cardíaco. Estamos comenzando la reanimación cardiopulmonar con todo el equipo. Estamos 5 o 6 personas con él. Esperemos su respuesta y les vamos a ir informando. Eso tenemos que hacerlo gota a gota. Segundo, tenemos que mirar y escuchar al familiar, mirarlo a los ojos, demostrar seguridad y confianza. Nosotros somos los profesionales que tenemos, digamos, las herramientas para manejar la terminología y saber la fisiopatología. Y no olvidar que muchas veces los pacientes con algunas afecciones suelen estudiar su cuadro clínico y dominan terminología. Si nosotros metemos las de caminar, por así decirlo, como podemos decir en Venezuela, en Colombia, y les decimos algo que ellos saben que no es posible, ya van a perder el respeto hacia nosotros y nos van a decir, este profesional no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces tenemos que tener mucha conexión entre lo que decimos y lo que está pasando. Asimismo, tener una percepción de lo que la familia está pensando. Ellos inicialmente siempre que reciben una mala noticia van a pensar en las fallas que ha cometido el personal sanitario. Pero cuando nosotros hemos estado previamente dando una información de la gravedad de la situación, la percepción va a ser de que hemos estado abocados hacia tratar de que el paciente mejore y no de que se perjudique. Eso ellos también lo ven al momento de pasar la visita, cuando ven el paciente impecable, lo ven limpio, ven que nos acercamos para aclararle algunas dudas de que el paciente está siendo bien atendido. Pero si viene un paciente desordenado, el médico ni les toma en cuenta, la enfermera se va a echar cuentos con la otra o agarrar el celular y el familiar solo con el paciente mirando el monitor y el paciente inconsciente, la percepción es realmente de que no le están dando importancia a su ser querido. Asimismo, está el afecto. El afecto pasa por el respeto, pasa por la empatía, pasa por dar una información clara, pasa por permitir de que el familiar haga preguntas, todas las preguntas que quiera, y usted siempre tiene que buscar la mejor respuesta. No la dé en forma inmediata, sino analice la pregunta y dé la respuesta acorde a la situación que ha tenido el paciente. Tenga empatía, muestre respeto a la familia,
Revisen todos los aspectos de la situación del paciente. Cuando está en situación crítica, no deje que el paciente llegue a pararse, a no responder o retornar a la circulación espontánea. No, vaya reuniéndose progresivamente con la familia y vaya preparándola para la peor situación o el peor escenario. Eso le va a usted ahorrar muchísimos disgustos, le va a evitar demandas legales y le va a vender una imagen favorable, que de eso es nuestro trabajo y nuestra profesión. Y no olvide pedir ayuda, ayuda a un tercero, ayuda a un psicólogo, ayuda a un psiquiatra, ayuda incluso a la seguridad misma del propio hospital, a la parte administrativa, para tratar incluso que acondicionen salas humanizadas, como de eso se va a hablar más adelante, donde los pacientes también puedan recibir esas malas noticias. Y no olvide el resumen y el seguimiento. Si el paciente no entendió, le hacemos nuevamente un resumen, le volvemos a aclarar las dudas, le volvemos a explicar y volvemos a hacer toda la mnemotecnia de la empatía aplicada hacia la familia en esos momentos tan difíciles. Este quizás es uno de los médicos que hoy día muchos admiramos, porque él dice en su libro de 365 ideas para una vida plena, que la recomiendo. Es un libro que simplemente usted abre cualquier página y tiene un mensaje súper espectacular para empezar su día con la frente en alto, con el mayor optimismo. El doctor Mario Alonso Puig, que dice que para empatizar necesitas saber escuchar. Y muchas veces ahí el problema, nosotros no escuchamos al paciente, tenemos que saber escuchar. Escuchar es prestar atención a una persona como si fuera en ese momento lo más importante de tu vida y para su vida. Quien se siente escuchado de esa manera, se siente valorado y empieza a confiar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no practicamos desde el ingreso del paciente hasta el final, ya cuando ingresa muchas veces a otros servicios. De mi parte, muchísimas gracias. Mi nombre es Jaime Castellanos. Ahí está mi dirección de correo electrónico y mi número telefónico en el Ecuador. Estoy en Quito y para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes la mañana.